¿cómo están? Bienvenidas a todas, a todos nuestros compañeros de Morena, de todo el país, a este que es el podcast de la transformación, La Moreniza. Hoy muy contentos, la verdad, en este espacio de tener invitados de lujo. Una muy especial es Rosa Isela Rodríguez. Ustedes ya la conocen muy bien, actualmente pues está ahí en primera fila con nuestra presidenta como secretaria de Gobernación, fue compañera mía como secretaria de Seguridad con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Viene luchando desde hace muchísimo tiempo en este proceso de transformación. Tan es así que les vamos a compartir una fotito de hace algunos ayeres, cuando Rosa Isela era reportera y acompañaba al hoy o después presidente López Obrador. Miren nomás con quién se estaba codeando aquí de un lado y del otro, el ingeniero Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, y la de en medio de gafas es Rosa Isela Rodríguez, como reportera en el éxodo por la democracia. ¿Cómo está, querida? Pues muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo, presidenta, aquí en La Moreniza y pues con la senadora Julieta Ramírez y también con Miguel Torruco, querido. Y pues son muchos recuerdos, esa foto me haces así como recordar tiempos, 1991. No echen tantas cuentas porque ya fueron unos cuantos ayeres. Pero pues el pasado de uno lo persigue hasta donde uno está y ahora pues sí, trabajando con la presidenta Claudia Sheinbaum y pues en algo que usted, presidenta, conoce bien ahí, esa dependencia que es la Secretaría de Gobernación, que usted pasó por ahí cuando estábamos en la administración anterior con el presidente López Obrador. Y quiero decirles aquí a todos que pues la presidenta hoy de Morena, la presidenta nacional de Morena, una compañera generosa, solidaria, cuando había problemas, pues siempre estábamos en comunicación y trabajando de la mano, siempre muy generosa, muy inteligente, mucho poder de comunicación y pues ahora presidenta de Morena. No, hombre, es un privilegio tenerla aquí en La Moreniza, así que de verdad nos da muchísimo gusto y sí, hicimos un gran equipo porque la verdad que aquí en Morena se encuentra uno de las mejores personas, mujeres y hombres. Te corrijo, seguimos siendo equipo. Claro, evidentemente, pero bueno, ya cuando estábamos en las trincheras del gobierno. Muchísimas gracias, querida secretaria, que estás aquí. Pues ya nos adelantó que nos acompañan dos jóvenes extraordinarios. Está con nosotros Julieta Ramírez, que es senadora de Baja California, también toda una rockstar. Contenta por estar aquí compartiendo mesa con todos ustedes y también, mira, aquí nuestro querido Miguel Torruco que anda por acá, mi compañero. Digo, ustedes hablan de las ligas ahí del gobierno, ¿verdad? Nosotros fuimos compañeros en la legislatura pasada. Así es, exactamente, fueron diputados juntos. Pues Miguel Torruco también lo conocen muy bien todos nuestros compañeros de Morena. Que ha hecho una gran labor y sigue haciendo una gran labor también en la organización de jóvenes, fue diputado federal, le encanta esto de la comunicación y las redes sociales. Muchas gracias, presidenta, qué gran honor estar aquí, vernos una vez más. Secretaria,
qué honor poder estar incluso hasta sentado a su derecha, a mi querida compañera Julieta, que fuimos compañeros diputados en la 65 legislatura. Y hablando un poquito de historia, recordando también, y estoy muy, muy emocionado porque así como usted salió en la foto caminando con el ingeniero Cárdenas y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo tengo el honor y el privilegio también de tener una historia con Luisa. Tenemos ahí una fotografía también con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si somos jóvenes, incluso éramos más jóvenes todavía. Eso, a ver si es cierto, esa la buscamos y a ver si nos la encuentran, la ponemos. Y recuerdo, querida Luisa, que estábamos marchando del Palacio de Bellas Artes al Zócalo. Y la primera vez que hablé en público y la primera vez que hablé en el Zócalo fue al lado de Luisa María Alcalde. Me dio mi playera de morenaje. Se me secó la boca del miedo de hablar enfrente de un Zócalo completo, pero hablamos de una convicción que llevamos años con ella, una convicción que nos ha movido, y no solamente a nosotros, sino a la gente que ha palpado esa transformación y que entre todas y todos hemos logrado esta gran cuarta transformación que ha trascendido el tiempo y el espacio. Un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. No, pues encantados, y más todavía porque vamos a hablar ni más ni menos que del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Todavía no cumple un año, porque recordemos que entró el 1 de octubre, pero el 1 de septiembre fue ni más ni menos ese día donde rindió cuentas a la nación y pudo informarnos qué se ha venido haciendo con el dinero público, con las decisiones que se toman desde arriba, qué significa y cómo ha avanzado la transformación en este segundo piso. Así que tenerlos aquí es un gusto para que empecemos a hablar sobre esto, sobre cómo nuestra presidenta ha liderado este segundo piso de la cuarta transformación y cuáles han sido esos avances concretos que hoy tienen ni más ni menos a una presidenta con un respaldo pues por encima del 80%. Secretaria. No, yo creo que son pues muchas aristas sobre el informe, pero sin duda que es la continuación del combate a la pobreza. Creo que ya venía en un muy buen nivel avanzando a batir la pobreza, y desde la época del presidente López Obrador, y continúa en la misma. Y la cifra que tendrá que dar después, las cifras oficiales que tendrán que verse después, pues sí, en 6 años se pudo avanzar con el 13.5%, 13.5 millones de personas que salieron de la pobreza, pues cuánto más con más programas, más inversión, más empleo que va a haber en esta administración. Entonces, creo que ese va a ser uno de los puntos más importantes, la cuestión de que hay menos pobres en este país, ¿verdad? Y de que están saliendo y que seguiremos por ese camino, porque eso es el principal objetivo de un gobierno, pues es la búsqueda de la felicidad, y una de las cuestiones, pues, salir de la pobreza. Y vamos a seguir sobre ese rumbo, ¿no? Trabajando todos y todos desde nuestros diferentes puntos. ¿No es así? Así es. Para mí ha sido muy evidente que esta es la consolidación del modelo, el humanismo mexicano que propuso el presidente López Obrador, pero que ahora se consolida y se lleva, como bien dice pues esta metáfora que se ha construido muy interesante, que es el segundo piso, en donde se consolida una política de bienestar, una política económica que saca de la pobreza hasta ahora a más de 13 millones de personas. Veremos ahora qué capacidad se genera ahora con esta segunda parte, que además es los programas sociales que la presidenta mantiene del presidente López Obrador, pero además se va todavía adicional a esto con los nuevos programas sociales. Es decir, es una política social que ha dado resultados. Ya se identificó que la fórmula funciona. Se construyó esta fórmula desde nuestros cimientos, nuestra historia, nuestras bases, toda nuestra política propia del obradorismo y de la cuarta transformación. Y luego además la consolidación de un modelo económico
con prosperidad compartida en un contexto global muy complejo, la verdad. Este primer informe, imposible comentarlo sin considerar las connotaciones de una guerra arancelaria, pero donde la economía mexicana sale avante, se fortalece y además con programas y proyectos muy interesantes para el país que implican desarrollo tecnológico, que implican regularización del agua, para la inversión, para el crecimiento y sobre todo una unión muy interesante con la academia y con los sectores productivos del país para que hoy podamos estar hablando próximamente de un carro, de un satélite, de una fábrica de microchips, de diseño. Entonces, pues definitivamente es la consolidación de un nuevo modelo para el país y un segundo piso de un programa de gobierno muy interesante en donde pues llevará a México por muy buenos caminos. Y mira, qué bien que lo mencionas. Y a mí me gustaría agregar un dato curioso que quizá muchas de las personas que nos escuchan y nos ven no saben por qué se le llama el segundo piso de la transformación. Y muchos jóvenes quizá no conocen la historia de que cuando Andrés Manuel López Obrador fue secretario, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y construyó el segundo piso del periférico, la encargada en desarrollar ese gran proyecto fue la entonces secretaria de Medio Ambiente, hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Y de ahí sale esa analogía del segundo piso de la transformación, de la continuidad de un proyecto de nación que, como ya bien lo dije, ha trascendido el tiempo, el espacio. Si nos adentramos un poco más en la historia, sabemos que todo el trayecto desde la Revolución Mexicana, bueno, y mencionando aquí, aprovechando la Revolución Mexicana, ver aquí el periódico Regeneración es algo tan bonito porque también tiene su historia. Habla desde que se fundó el 7 de agosto de 1900 con los hermanos Flores Magón en contra de Porfirio Díaz. Y desde entonces es un periódico que se ha dedicado a darle voz al pueblo. El hijo del Agüizote también estaba en aquel entonces, pero también con el pasar del tiempo llegó a nuestro momento con Jesús Ramírez, que lo retoma. Que aquí estuvo contándonos esa historia. Y que revive esa voz, ¿no? Entonces, bueno, quería hablar de esa analogía del segundo piso de la transformación y también mencionar, por ejemplo, de el dólar está 19, abajo de los 19, a pesar de la guerra arancelaria. Así es. Y pienso, ¿y por qué se pudo hacer esta baja en la pobreza? ¿Por qué se pudo hacer este número menor de 13.5 millones de personas que son, digamos, que están en otro estadio? Porque se pudo hacer mejor un gobierno sin corrupción. Exacto. Y esos recursos que se ahorraron se dedicaron a los programas sociales en la época del presidente López Obrador y ahora se está haciendo también un programa de austeridad. Pero también, y ahí quiero subrayar el papel de mi querida Luisa María, el tema de los salarios mínimos. O sea, ese crecimiento, ese incremento que tuvo a través del tiempo y que fuera secretaria del Trabajo también, y que se pudo hacer a un lado esa teoría de que si subía el salario mínimo, subía la inflación y este país iba a ser pues un desastre económico. Entonces, tú tienes ahí mucho que ver en esa parte y esas son las dos premisas con las cuales puede hoy en día decir, si no hay corrupción, alcanza para programas sociales. Porque ahora dicen, es que había corrupción, entonces, ¿cómo hicieron los programas sociales? Claro, porque antes no se hacían en otras administraciones. Entonces, eso es una cosa. Así que tú también, sí, parte de los... Yo creo que, a ver, viene el informe y finalmente la presidenta plantea, este es un proyecto de continuidad, un poco esto sobre la base del segundo piso, parte de que hay un primer piso ya construido, donde se ha venido avanzando, donde como aquí se ha planteado, los datos hoy reflejan esa, digamos, demuestran ese nuevo modelo de desarrollo, nuevo modelo económico basado en distintas cosas. Una que aquí la secretaria Rosicela planteaba es, si tú tienes un gobierno sin corrupción y también dispuesto a cobrar impuestos a los que deben pagar impuestos, entonces
puedes tener recursos suficientes, no requieres, digamos, cuestiones adicionales, sino la idea es que esos recursos se atiendan a una que es la prioridad, que es atender sobre todo a los que más lo necesitan. Y entonces tenemos programas de bienestar que hemos planteado aquí también, son universales. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que era el primer piso, teníamos la pensión de adulto mayor, conocemos que teníamos las becas Benito Juárez, que es a bachillerato, que teníamos las pensiones para discapacidad. La presidenta dice, en el segundo piso se queda, por supuesto, los programas del primer piso, y adicionalmente, en un segundo piso, avanzamos en los programas de bienestar. Becas Rita Cetina, o sea, becas a nivel básico, primaria, secundaria. 2, ampliar la pensión para las mujeres. Entonces, vamos de manera paulatina disminuyendo la edad para llegar hasta los 60 años. 65 es la pensión en general, 60 para el caso de las mujeres, reconociendo el trabajo que hacen las mujeres, porque por primera vez en la historia tenemos una presidenta mujer que reconoce ese trabajo que hacen las mujeres. Y 3, salud casa por casa. Ahora que estamos repartiendo las credenciales, nos ha tocado ver y evidenciar que se está pasando a los domicilios a hacer este censo. Es un gran trabajo. Para que los adultos mayores lleguen, un agente profesional de la salud, una enfermera, un doctor, le tome sus signos vitales, le pueda dar seguimiento a la salud de esos adultos mayores que reciben ya una beca, pero que pueden obtener esta atención en su casa por parte del gobierno, un acompañamiento. Entonces, son estos 3 programas adicionales que la presidenta ya implementó, no como suele pasar de no, un año es muy poquito tiempo para ver los resultados. No, la gente ya percibe hoy esa beca, ya hoy le tocó el censo, ya hoy le tocó que le fueran a tomar sus signos vitales. Entonces, avanza la transformación en ese sentido. Aquí la secretaria decía algo. En el primer piso se cambió la lógica completamente laboral y económica. No vamos a ser un país de salarios de miseria para que seamos atractivos en el extranjero, no. Aquí tenemos que fortalecer el ingreso de las mujeres, de los hombres que trabajan con dignidad. Se incrementó el salario mínimo, llegó la presidenta de México y nuevamente continuó con la política de incremento, se incrementó el salario mínimo, ¿no? ¿Se había avanzado en las políticas laborales? Sí, en la de subcontratación, vacaciones. Llegó la presidenta, se aprueba la reforma para los trabajadores de plataformas, más de 1 millón de personas que no tenían seguridad social se formalizan, ¿no? Pero además, yo creo que otro de los puntos a ver, aparte del combate a la pobreza, es este rostro nuevo de la defensa de los derechos de las mujeres y los programas de las mujeres como nunca. Iniciaron en el primer piso, pero hoy, con la primera presidenta mujer, estarán ustedes de acuerdo en que esa parte, ese empuje, ese empoderamiento, que sí lo hay, esa es una cuestión que podemos hablar en otra ocasión, pero da para mucho, pero es uno de los puntos esenciales que me parece que son importantes de este informe que precisamente a propósito del tema. Y el otro es el avance también para los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Entonces, yo solamente digo así como temas que me parecen de lo más fundamental, independientemente de toda la cuestión de innovación, esto que Plan ella México ha hecho, pero la cuestión de innovación porque ella es una científica. Ujú. Les cuento que yo la conocí pues precisamente haciendo el segundo piso. A ella les tocaba construir el segundo piso, se quedaba en su carrito abajo hacia las 2, 3 de la mañana, era secretaria de Medio Ambiente, hasta que no terminaban de poner la ballena y todo estaba bien, ya corría. Y a nosotros, como trabajaba en la Secretaría de Gobierno en ese tiempo, nos tocaba ver los problemas con con la gente, con la población, todos los problemas que ocasionaba una construcción, todas las afectaciones.
Entonces, yo le decía, pues ella era científica, oye, secretaria, y es muy difícil hacer un segundo piso. No, es bien fácil. ¿Cómo? Pues como unir legos, Rosy me decía, sí, como unir legos. ¿Qué es más difícil? Hacer tú eres ingeniera, yo le hablaba de tú en aquel tiempo, ahora le hablo de usted. ¿Tú eres ingeniera en energía? Me dijo, sí, doctora, pues era doctora. ¿Para qué sirve eso? Y me decía, pues para hacer energía. ¿Pero cómo? Pues energía eólica, energía solar, energía de combustibles, en fin. ¿Y qué es más difícil? ¿Hacer una petroquímica o hacer una hidroeléctrica? Los dos son fáciles, o sea, Claro. la facilidad que tiene para esta parte. Entonces, me parece que también tener una presidenta científica es un muy bueno para los mexicanos porque es muy sistemática, analiza todo, todos son números, ya. Aparte de la sensibilidad, claro, pero tiene muy claro qué sigue, cuál es el siguiente paso para todos. Dio muy buen informe. Así es, la verdad que también a mí me parece que este informe es la demostración de el fracaso del modelo neoliberal, que fue una lucha abanderada por el movimiento desde hace muchísimos años, en donde este modelo neoliberal, individualista, extractivista, corruptor, desigual, no hablemos ya de racismo, clasismo, en fin, ha sido demostrado que fracasó por completo, que la ruta por la que nos venía guiando el sistema neoliberal hoy tiene en la ruina a los países que se sumergieron por completo en esta lógica de mercado total, en donde definitivamente no apostaban ni siquiera a sus industrias estratégicas. Y desde la llegada del presidente López Obrador con este rescate primero a las industrias mexicanas más relevantes, pues nos da un panorama para, acompañado además con todo el proceso. Por ejemplo, dijo ahora la secretaria de las mujeres, de los jóvenes, comunidades indígenas, los jóvenes también, que habían sido olvidados por completo por ese viejo régimen. Pues hoy todos estos grupos que son los que más requieren del Estado para fortalecer sus derechos y garantizarlos, pues habían estado olvidados y ahora bien continúa un proceso en donde se integra a la sociedad y se busca que nadie esté en una condición de desigualdad. Entonces, que podamos demostrar como movimiento y una vez pues como gobiernos que había otra ruta que no era el modelo neoliberal, y con esto se rompe una farsa en las que nos instalaron por décadas, de los salarios, de la forma de atender a las juventudes, de la concepción de las mujeres, todo. Es un cambio de paradigma por completo, no solo de gobierno, sino social, en donde también se ha rescatado la dignidad de un pueblo y se ha permitido que la sociedad, una vez más, recupere el sentido patriótico de lo que es ser mexicano, y además que se conduzca a la población a una sensación de prosperidad compartida. Y dijo la presidenta, ignoraban en su informe, ignoraban que acumular riqueza sin garantizar que se distribuya equitativamente genera desigualdad y graves conflictos sociales. Creo que es algo muy destacable de este primer informe, en donde ya habiendo llegado en los 7 años de la Cuarta Transformación, se confirma totalmente que el modelo neoliberal nos estaba llevando al despeñadero y en cambio vamos por una ruta correcta. Pero además sin censura. O sea, no hay una censura. Claro, con libertad de expresión, sin represión. Es muy importante. Lo ven en un nivel que es como normalizado. No hay represión. No hay una persecución. Del contrario, no estamos en esa dimensión. Es un país de derechos y de libertades. Me parece muy importante. Y esto
que mencionan que tenemos que seguir trabajando todo el país para que verdaderamente ya no haya machismo, no haya discriminación. Y justamente ahí es donde deriva el humanismo mexicano, porque ahí es donde se retoma la esencia del ser humano dentro de la política y del servicio público, la ética, los valores, los principios, los que se han visto reflejados en la cuarta transformación y en el segundo piso de la transformación. Y justamente del humanismo mexicano está la redistribución de la riqueza, para que no se concentre la riqueza en unos cuantos y realmente se pueda impregnar a la población en general con programas sociales, a la gente que... Yo siempre digo una analogía, que veo la vida como un maratón. Está el kilómetro final y el inicio. Es deportista. Y hay personas... Se le nota. Hay personas en nuestro país y en nuestra humanidad que les tocan hacer quizá en el kilómetro 25 de 50. Hay unas que les toca, muy pocas que les tocan hacer el kilómetro 50 y ya llegan a la meta. Pero hay gente que le tocó nacer en el kilómetro 1, 2. Y la analogía que yo veo es a quienes nos tocó la posibilidad de quizá nacer en el kilómetro 25, 30. A través del humanismo mexicano, tenemos que voltear a ver a las personas que nacieron en el kilómetro 1, 2, porque quizá ellos no tienen zapatos para correr. Y uno ya nació y tiene zapatos y puede correr y puede llegar a la meta. Lo alimentan bien. Una alimentación. Es una analogía deportiva, pues. Pero quienes tuvimos ese privilegio de nacer en cierto kilómetro de la vida, voltear a ver a los que no tienen siquiera unos zapatos para correr, para llegar a la meta, para regresar con ellos, impulsarlos y llegar juntos a la meta. Que nadie se quede atrás. Que nadie se quede atrás y que todos lleguemos. Eso es parte del humanismo mexicano, una analogía un poquito deportiva. Decía el presidente, emparejarnos para que nadie se quede atrás, ¿no? Yo creo que hay, o sea, digamos, en todo este modelo, también de los que ven afuera, pues están siempre los índices comparativos con otros países. Entonces, incluso con nuestras propias políticas, porque al final tenemos que comparar modelos. Pero hoy, a través de este modelo, podemos decir, a ver, estamos en máximos históricos de empleo formal. Máximos históricos de salario promedio, no de salario mínimo, lo cual es obvio, salario medio, salario promedio. Mínimos históricos de desempleo. O sea, somos uno de los países de todo el mundo que tiene menor nivel de desempleo, de desocupación. Fíjate eso. Máximos históricos de inversión extranjera. Ante un contexto complejo, que aquí ya Julieta ha sido clara, somos vecinos de Estados Unidos, hay una política arancelaria. Bueno, frente a eso, diálogo. Frente a eso, colaboración, y también ha habido las condiciones de que, a pesar de esas políticas más proteccionistas, hemos venido avanzando y tenemos máximos históricos en inversión. Uh-huh. Como nunca, parece que... Como nunca. También, y lo reconocen todos. También la cuestión de la exportación. Y lo cierto es que hay un reconocimiento generalizado. Sí. Es decir, ahora la presidenta, por ejemplo, se aventó una gira, ¿no? Y ya llevan 9 estados, por cierto, la está acompañando aquí. Ya me imagino cómo debe estar ese recorrido. 3 estados diarios, viernes, sábado y domingo, ya lleva 9. En estos 9 primeros del fin de semana pasado, que le fue extraordinario. Sí. O sea... Y siendo un ejercicio nunca antes realizado, ir a rendir informe a los estados, a las entidades. Uno por uno de los 32. Entonces, nuestra presidenta está rindiendo cuentas en todas las entidades federativas, algunas, por cierto, de oposición. Interesante lo que han venido planteando los gobernadores de oposición. Vamos a ver este video. ¡Que viva Coahuila! ¡Que viva México! ¡Que viva la presidenta! En Durango la queremos, en Durango tiene amigos, en Durango siéntase como con su familia, y a pesar de que a lo mejor no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy claudista, que no se les olvide. Yo te quiero reconocer, presidenta, tu apertura, la apertura de tu gobierno, demostrando que con voluntad y con decisión nada es imposible. Corazón de la patria, Aguascalientes extiende su mano generosa
para seguir avanzando todos juntos por un México y por un Aguascalientes mejor. Muchas felicidades, presidenta. Me siento orgulloso de tener una presidenta que ha estado firme contra esta guerra arancelaria y que gracias a su postura hemos dejado claro que México se respeta. Pues ahí está. Ahí mismo se puede reflejar la popularidad de la presidenta, porque tiene unos mínimos de 74% de popularidad y unos máximos de 82%. Entonces, ahí se puede ver que incluso la oposición mexicana está de cierta forma a favor. Sí, y de eso también hay datos. Hay datos y del trabajo y sobre todo de los resultados de la presidenta de la Sí. República. Y eso refleja una cosa muy sencilla: liderazgo pleno de una gran mujer que se ha preparado toda la vida, académicamente, políticamente, que hoy lo está reflejando a través de sus labores y de sus acciones políticas, y que se está reflejando en el país en un momento donde se requiere unidad, donde se requiere también una cierta cordura entre gobierno y también oposición, y se está viendo aquí también el resultado de cómo la oposición admira el liderazgo de la Y presidenta. yo creo que hay una cosa que es, se gobierna para todas y para todos. Sí. Cuando uno entiende que Así es. hay procesos democráticos donde Sí. hay elecciones y gana un Fulano. partido, fulano, pero cuando llega, gobierna para todas y para todos, hay un reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, pues aquí está la encuesta de si tú le preguntas al PAN, o sea, estoy hablando, 60% aprueba, de los panistas aprueban la gestión de la presidenta. Pero es que además hay cosas admirables que todo el mundo sabe, que son públicas. Termina la gira de 3 días, sube, baja aviones, sube, baja, sube, baja, sube. O sea, háganle así ese ejercicio de sube, baja, sube, baja, sube. O sea, Claro. y por carretera, por acá. Y llega el lunes a las 6 de la mañana al gabinete de seguridad Intacta. a atender los temas del Estado mexicano con toda seriedad. No hay queja de ella nunca. Con toda la fuerza de la responsabilidad que tiene a frente, bien, o sea, dedicada, lista para ir después de las 6 a las 7:30 a la mañanera y sigue todo el día con sus actividades. Entonces termina los 3 días. Y Firme. está lista para Está arrancar. firme para arrancar toda la semana y el viernes vamos. Otra vez. ¿Cuándo termina la Sí. gira, secretaria? Pues va haciendo este fin de semana, creo que son 7 estados, porque se 7 empieza el estados. 13. Ah, claro, es que pues ni más ni Claro. menos, tenemos el grito. Sí. Fíjense ustedes, una presidenta mujer. dándonos el grito en el Zócalo. No, por cierto, no se lo pueden perder. Así es. Hay que estar todas y todos acompañando a la presidenta en el Zócalo. Creo que aparte de todo va a estar, creo que la arrolladora, si no mal recuerdo. Ahorita les ponemos una rolita, porque aparte después del grito, pues hay que bailar y festejar. Pero no quiero desaprovechar la oportunidad de esto de todos los días a las 6 de la mañana la presidenta se reúne en el gabinete de seguridad, porque también eso es parte de la continuidad, es una estrategia. El tema de la pacificación del país, lo hemos dicho siempre, es una estrategia que está dando resultados, que inicia con el presidente López Obrador, que se está profundizando hoy con muy buenos resultados y que finalmente tiene que ver, uno, con atender las causas que generan la pobreza, la desigualdad, precisamente el voltear atrás para emparejarnos, porque si dejamos a algunos atrás, pues entonces se pueden dar la vuelta y fácilmente ser sumados a las filas del crimen organizado. Es más fácil que los enganchen. Entonces aquí hay posibilidades y vámonos hacia adelante. Atender las causas. Pero lo segundo es el tema de atenderlo ella directamente en coordinación con la reducción de impunidad. Los resultados, me parece, son evidentes. Uno, y quizá el más doloroso, pues siempre va a ser el homicidio doloso. Y ese es el que ha tenido todos los delitos de alto impacto. Pero uno primordialmente es el homicidio,
y ha tenido una reducción del 32%. Sí, pero además debo decir que hay un gabinete, es un colectivo el que se sienta, Luisa. Tú estuviste ahí en el gabinete del anterior gobierno como secretaria de Gobernación y sabes que es un colectivo el que va tomando decisiones, cada quien en el tramo de su responsabilidad. Pero lo más fundamental es de que hay una generosidad, una solidaridad de todos los compañeros, porque además, bueno, a las 6 de la mañana, todos los días, ese dolor que tiene México de los delitos que ocurren diferentes y que tenemos que ir caminando hacia una sociedad mejor, hacia que no haya delitos, que no haya ni un solo delito. Y mientras eso ocurre, pues que los mexicanos y las mexicanas sepan que la presidenta está siempre pendiente de cómo en este país ocurren en algunas zonas fenómenos delictivos, pero que hay personas, el ejército, la marina, seguridad y los propios autoridades estatales pendientes de lo que pasa en esos lugares donde hay fenómenos delictivos. Pero dices algo bien importante porque se asume ya hoy como una normalidad, ¿no? Pues sí, todos los días a las 6 de la mañana se reúne la presidenta. ¿Cómo era antes? Yo no me puedo imaginar el desastre o la descoordinación de, pues ahí las Fuerzas Armadas por su lado, acá la Marina por su lado, acá el ejército por su lado, los gobiernos estatales haciendo lo propio, lo que era la Policía Federal. O sea, ¿quién coordinaba? ¿A quién le llegaba el parte de a ver qué sucedió, qué delitos se cometieron, en dónde, cuál va a ser la estrategia? O sea, ese cambio en la estrategia de decir, yo como digamos, la autoridad suprema en este país, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, coordino y todos aquí están sentados todos los días a las 6 de la mañana escuchando lo mismo y atendiendo lo mismo, pues es una diferencia abismal. Sí, ese profesionalismo de los compañeros del gabinete que les quiero reconocer siempre, a todos, a Omar García Harfuch, al secretario de la Defensa Nacional, al secretario de Marina, todos, porque además esos somos un solo equipo. No hay más que trabajo y más trabajo, disposición, pues... Y resultados. Resultados, pero quiero decir, ese gran sacrificio, porque pues claro que ponen en riesgo su vida, es muy fuerte el trabajo que realizan diario y que todo el tiempo ellos están con todo profesionalismo haciendo frente a este problema. Pero vamos saliendo bien, con buenos resultados por parte del Gabinete de Seguridad y pues dando muestras de lo que es un trabajo colegiado, un colectivo, insisto, que en el que todos pues hay muy buen ambiente, no hay ningún tema, absolutamente nada, al contrario, cuando alguien tiene algún problema, necesitas algo, requieres algo, siempre están de manera solidaria, empujando al compañero que si se enferma, si le da uno gripa, lo que sea, siempre están pendientes todos. Ya están los resultados de la... Ya están los resultados, hablo de los resultados del Gabinete de Seguridad en general, pero de la buen ambiente laboral que existe ahí de manera muy profesional. Y que es fundamental, ¿no? Sí. Ahora, también está todo el tema de salud, que tiene que ver con infraestructura, o sea, con ir concluyendo y también se van a iniciar, pero hospitales de especialidad, nuevas clínicas, en fin, tener mayor capacidad de infraestructura. Todo lo que ha significado en términos de contratación de médicos, médicas especialistas. Y luego todo lo que tiene que ver también en el tema de medicamentos y de cómo avanza IMSS Bienestar como un modelo para aquellos que no tienen seguridad social, que son millones de excluidos que no tienen derecho a estar en el IMSS,
o estar en el ISSSTE o en alguna otra institución por no trabajar en el sector formal de la economía y que hoy son protegidos por IMSS Bienestar, obviamente en las entidades federativas que firman, digamos, este convenio. No es el caso de todos los estados, pero cómo se ha venido avanzando, ¿no? Yo creo que eso también es un orgullo. Yo creo que es el tema hoy es que estaba caído completamente antes de 2018 y todavía, yo tuve alguna responsabilidad en el tema, digamos, desde fuera, en el empuje para la instalación de infraestructuras y demás. Pero, ¿a qué iba? Solamente a decir que creo que va a ser lo mejor después de la cuestión de la pobreza, porque tiene que ver con la persona, los avances que se van a dar y que ya se están viendo en el tema de salud. No saben qué felicidad es de que ya vayas viendo que hay medicamentos hasta en el último rincón del país, en la última milla, en el famosa. Sí, porque además están llegando con unas cajas que contienen el cuadro básico al último centro de salud del país. Entonces, ya estamos viendo muy buenos resultados, estamos muy, muy contentos por eso. Pues efectivamente la presidenta se metió hasta abajo, hasta la cocina, abajo, para saber qué era lo que pasaba, en donde había problemas, no en todos lados, pero donde había problemas, por qué se daba esta falta de medicamentos, y ya lo está resolviendo. O sea, a ver, vamos a escucharla. En nuestro país, con el Seguro Popular, había un esquema de monopolización de la compra y la distribución de medicamentos en unas cuantas manos. Algunos tienen hoy canales de televisión. Viejos políticos, que ustedes saben a quién me refiero, que tenían el monopolio de la compra y la distribución, y no de todos los medicamentos, sino de una base de medicamentos que estaban en el Seguro Popular. O sea, pues negociazo redondo. No, redondito. Ellos mismos decían que de medicamentos y ellos mismos sabían el negocio. Sí, pero no solamente los medicamentos, la infraestructura, los quirófanos, todo estaba concentrado en unas cuantas manos. 2 elefantes blancos. Ayer hablaba la presidenta en la mañanera que cuántas obras de infraestructura pudieron crear en otros gobiernos, considerando que en aquel entonces, El muro, no me desprecies el muro ese de... Bueno, la suavicrema, por favor. Sí, considerando que teníamos ingresos petroleros. ¿Y dónde quedó todo eso? Pero pregúntenle a la gente, a ver, ¿cuáles fueron las obras de Calderón? Que se acuerde de alguna que no sea. ¿Cuáles fueron las obras de Peña? De Peña. Del propio Fox, no hacía ni un tren. El tren que no terminó, que lo estamos terminando nosotros, el de Estado de México a Ciudad de México. Y esa es otra cosa, o sea, estamos en la continuidad en los programas sociales, en todo lo que tiene que ver con el modelo de salud, con la pacificación del país, y luego el tema de infraestructura, el tema de los trenes, Miguel. Mira, el tema de los trenes es sumamente importante. Todo empezó cuando el presidente Porfirio Díaz inició con los 19,000 kilómetros de vías férreas, vino la revolución industrial, México avanzó bastante en el tema económico gracias a la conectividad, incluso la revolución mexicana se fraguó por los ferrocarriles, pero ya en la época moderna, cuando yo todavía recuerdo de niño me tocó viajar en tren a Coahuila, también a Veracruz. Era muy bonito y de pronto desapareció el transporte ferroviario de pasajeros. ¿Por qué? Porque Ernesto Zedillo Ponce de León opta de pronto por privatizar, con todo el sistema neoliberal y la tecnocracia que ellos manejaban, de privatizar el sistema ferroviario mexicano a unas empresas incluso hasta extranjeras, otorgando los derechos de vía. Y de la noche a la mañana el Estado mexicano se queda sin transporte ferroviario de pasajeros
con el pretexto de que las empresas privadas iban a mejorar el sistema ferroviario, y cuando ven Que no el era sistema- negocio. y que no era negocio exactamente el sistema de los trenes, desaparece el de transporte y mantienen el de carga. Recordarás bien en la legislatura pasada cuando Claro. lanzamos todas estas propuestas legislativas del regreso a los trenes de pasajeros, apoyando desde siempre al Que presidente se Andrés aprobó Manuel la López reforma Obrador. constitucional. Sí. Y hasta fue un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue un hecho sin precedentes del famoso regreso de los trenes de pasajeros. Ahora, Que era, Miguel lo impulsó mucho desde la Cámara de Diputados y era como casi utópico, ¿no? Casi te Sí, decían, sí, ¿a sí. poco sí se van a rescatar los trenes de pasajeros? exactamente, y si lo vemos en derecho comparado, China, que es una gran potencia mundial, en los últimos 10 años desarrolló más de 100,000 kilómetros de vías férreas de transporte de pasajeros y ahora tienen tren bala. Nosotros, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, la cuarta transformación y al segundo piso de la transformación, ya tenemos el Tren Maya. Se está consolidando. Hay que recordar El que no había- transísmico. el transísmico. Bueno, ese gran proyecto que de Coatzacoalcos, Conectados, ¿no? Los dos. por supuesto. Y sobre todo, ahí viene ya el tema del nearshoring, Sí. aprovechando toda la capacidad de producción de México, aprovechando el interoceánico para hacer el conecte de Asia hacia los Estados Unidos. Ujú. Sí, y es que son proyectos de infraestructura sumamente ambiciosos, que cuando opositores se molestan por los programas sociales y que se incrementan más programas sociales y que pues, decimos, a ver, Se todo ese dinero, ¿en dónde quedaba? Porque al final del día es el mismo modelo fiscal y recaudatorio, o sea, no ha cambiado absolutamente nada como para... Pero, ¿dónde quedaba ese dinero? No había una sola obra de infraestructura, no hubo, bueno, todos los hospitales quedaban en obra negra, 300 elefantes blancos hospitales. que se Pues. tuvieron que rescatar llegando el presidente, y ahora todo el proceso de infraestructura hospitalaria pues estaba deshecho, considerando los intentos de las bardas. Sí. Consi- La suavicrema. y la suavicrema es lo único de infraestructura y en cambio acá el presidente y la presidenta, pues el transísmico, el Tren Maya, Además, la crean refinería. No, y ahora la presidenta está planteando ampliar todo el Sí. sistema ferroviario, ¿no? Es un, Ya digamos, arrancó, presidente. muy ambicioso. Ya arrancó varias. Ya Varias. Ah, Pues sí, el doble. ya dio bueno, ya está, de la Ciudad de México a Querétaro, Ujú. y de Querétaro a San Luis Potosí, o sea, todo hasta Nuevo Laredo. Entonces, va a ser una gran obra, pero lo que está bien que sirva para la movilidad, fundamentalmente trenes de carga, en fin, la economía, pero lo más importante que a mí me parece, eso es de manera así como más personal, que da empleos Sí. Claro, a pues. mexicanos que trabajan en esas obras, que son miles y miles de familias que se benefician. El y que- desarrollo económico. El desarrollo económico para... Y tiene que ver también, y con eso como ir cerrando, con todo, digamos, todo lo nuevo que ha venido planteando. Lo otro tiene que ver con la vivienda, ¿no? La presidenta tiene un plan muy ambicioso en materia de vivienda, muy en la lógica también de los propios jóvenes, de las dificultades que existen para los jóvenes de salirte de casa de tus papás, ¿no? O sea, hoy cada vez se vuelve más cotidiano el, pues, amplíale un cuartito. Es complejo tener las condiciones para tener Adquirir. la vivienda propia. Entonces, hay un programa ambicioso que plantea 1 millón de viviendas, mitad en el Infonavit, otra mitad a través, digamos, de aquellos que no tienen seguridad social. Y esto que plantea la presidenta, sobre todo tratándose del sector de la construcción, es una palanca para Desarrollo. reactivar la economía, Sí, exacto. para generar empleos, porque no solamente es el que trabaja ahí en la obra, es toda la cadena que significan los materiales, todo eso La que debe reactiva comer. una economía local, ¿no? Sí, la verdad que el tema de vivienda es ambiciosísimo porque son además 1 millón de créditos para mejora también, y también son 1 millón de regularizaciones de tierra, un problema gravísimo. Y de vivienda entiendo que hasta subió la meta, ¿no? Que van a ser 1.800.000 viviendas. Tiene razón. Y considerando cómo el modelo neoliberal había abandonado el proceso de vivienda para toda la construcción de vivienda a manos privadas, pues teníamos una escasez terrible en vivienda hasta el 2018.
entiendo que el presidente López Obrador disminuye este indicador específico sobre la falta de vivienda para la población mexicana, y luego con la presidenta, con este programa ambiciosísimo, se va a reducir muchísimo la brecha de las personas que no podían adquirir un derecho a la vivienda. Hay una crítica que han hecho también opositores, que es que el día del informe de la presidenta, ella ocupa bastante tiempo, bueno, tampoco tanto, pero un pequeño tiempo, reconociendo las reformas que se han logrado. Más de casi 20 reformas a la Constitución y más de 40 reformas a leyes secundarias. Y decían, pero ¿por qué le reconoces si eso finalmente es del equipo o de los legisladores? Pero para empezar es parte de un plan C. Así es. Proyecto de nación. Un proyecto de nación, un plan C que desde el 2021 se quería ejecutar y que no se había podido por la moratoria constitucional y las huelgas en las que se prestaban estos legisladores opositores. Y ahora que el pueblo, número uno, le da más de los casi 36 millones de votos a la presidenta, se logra el plan C, que son todas estas reformas, la mayoría calificada, y finalmente son reformas para rescatar el sentido social de la Constitución, que se había visto sumamente perjudicado, decía el presidente López Obrador. En todas las décadas del neoliberalismo no hubo una reforma que beneficiara al pueblo. Al contrario, eran puras reformas constitucionales para destruir el sistema de pensiones, para entregar los recursos al extranjero. Puras reformas, nada, ni por equivocación, algo para el salario mínimo, para los jóvenes, para las mujeres. Y hoy tenemos una constitución que garantía de esas grandes reformas, entre las que destacan la del Poder Judicial, la de provisión al nepotismo, la de provisión a la reelección, que son la electoral que vendrá, la de derechos indígenas, la de mujeres, la que decía la presidenta. Ahora los pueblos indígenas pueden son sujetos de derecho y reciben presupuesto para poderlo ejercer. El tema de los trenes, recuperación de trenes, el tema de la recuperación de las empresas nacionales, o sea, el sector energético, de lo más importante. ¿Y qué me dicen de las reformas constitucionales para que sea un derecho constitucional la pensión de adultos mayores, la pensión para discapacidad? O sea, nada de que regrese y tocó madera el PRIAN y que no me gustó esta pensión y que la quitamos. Sí hay ese riesgo. Prácticamente tenemos hoy una nueva constitución. Sí. Así es. Así que antes de cerrar en el último capítulo, pongan aquí las últimas encuestas que se han hecho. Fíjense bien, aquí está la primera, 82.3 de Reporte Índigo, El País 79%, Demoscopía 77.8, El Heraldo 77, El Financiero 74. Esa es nuestra presidenta y el reconocimiento que hoy tiene del pueblo de México, bien merecido, porque ha estado a la altura. Y mira que hemos enfrentado cosas complejas. Antes fue la pandemia, pero bueno, pues hoy todo el contexto internacional, la guerra arancelaria es un reto. No, y a pesar de el contexto internacional arancelario, pues ha sido muy exitoso su gobierno, y hablo de la figura de la presidenta reconocida del trabajo, reconocida de manera internacional. Todos los presidentes, si le preguntan ¿y cómo le hace para tener un gobierno? Le piden consejos y todo para... ¿Cómo le hizo para decirle a Trump que no? Bueno, ella es prudente siempre en sus respuestas, pero sí le han preguntado ¿cómo se puede mandatarios cómo ha hecho para llevar esa buena relación. Esa buena relación y los resultados. Así que, pues, está muy bien el haber llegado a este primer informe de gobierno con estos resultados y, pues, con el apoyo del pueblo, porque, pues, ella encabeza un gobierno popular, un gobierno que es del pueblo pensando siempre en el pueblo. Y que entiende eso, con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Así es. Vamos viendo qué ha sido lo mejor de las redes sociales esta semana. A ver, adelante, póngale play.
implementación. Sé que en muchas ocasiones se hablan de grupo, que se ha formado un grupo. Esto es un grupo de alto nivel. Esto es un grupo de poner en vigor lo que hemos acordado en conjunto uno al otro, de cooperación. Y no hay gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la lucha contra la criminalidad que el gobierno de México y el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Y eso agradecemos muchísimo. Y queda mucho por hacer juntos, poder lograr y avanzar en esta meta que tenemos en conjunto. Así que doy las gracias por eso. Hemos hablado muchísimas veces, también como hablamos y comentamos hoy, la presidenta ha hablado con el presidente Trump 14 veces. Así es. Se ha logrado mucho y seguiremos intercambiando ideas y cooperando a nivel de trabajo de nuestras diferentes entidades y, en fin, con mucho respeto y admiración por el labor que ya han hecho aquí en México para enfrentar a estos grupos narcoterroristas que amenazan no simplemente a México y a Estados Unidos, amenazan la paz y la estabilidad del mundo. Ahí está, se van a quedar con las ganas, porque los opositores, mira, poquitos, no todos, pero algunos desearían que nos fuera mal. Que nos fuera. No, hubieran querido que el secretario de Estado de Estados Unidos hubiera dicho críticas al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y que no hubiera dicho que tienen una gran colaboración, que tienen una coordinación en todo lo relativo, sobre todo en materia, de seguridad, fundamentalmente. En nuestro caso, por ejemplo, es el tema de migración. Entonces, vamos trabajando de la mano porque pues también hay temas en los que podemos no estar de acuerdo, pero tiene que siempre haber respeto a las soberanías de ambos países. Entonces, así estamos aquí en La Moreniza. Sí, subordinación no. Y uno de los grandes desfortuna de la oposición es que se la pasan criticando. Simplemente critican, pero no proponen absolutamente nada. Y eso la misma gente que vota se da cuenta. Sí. Nosotros cuando éramos oposición, teníamos un proyecto alternativo de nación. Decíamos, esto no, pero esto sí, ¿y cómo? Y el día de hoy la oposición, si se ponen a ver y analizar, nada. Solamente se ponen a criticar y a decir que no a lo que nosotros decimos que sí. Y a todo. A todo. Absolutamente Ayer todo. estaban molestos, creo que porque se les iba a pedir a los banqueros amablemente que no dedujeran los impuestos. Estaban molestos porque se les iba a cobrar adicional en los impuestos a las refresqueras. O sea, ya nomás es buscar... Es buscar el no. Es buscar el no hasta debajo de las piedras y en el paso, en el camino, terminar defendiendo los mismos intereses de siempre. Y los intereses extranjeros. Además, es que nuestro movimiento no se ha equivocado en seguir las directrices por el bien de todo, primero los pobres. No se ha equivocado en esa filosofía política, social que tenemos del origen, de no olvidar siempre de dónde venimos, quiénes somos. Y sobre todo el problema de ellos, coincido, es no tienen proyecto. No hay proyecto. Y son muy corruptos. Y con eso cerramos este video de Ricardo Anaya. No lo podemos dejar pasar. Adelante. Es un escándalo de corrupción brutal. La corrupción llegó hasta los más altos niveles de su gobierno. ¿En serio, Ricardo? Habiendo sido en esa época diputado federal, tus ingresos te daban para tener a tu familia viviendo a todo lujo en Atlanta, tú visitándolos todos los fines de semana y encima tener tu guardadito para un terreno y luego para la construcción, que como dice el propio avalúo que tú muestras, de casi 30 millones de pesos. Y no lo digo yo, ahí están los detenidos, está la denuncia. ¿No será que en realidad estamos frente a una operación de 54 millones de pesos en efectivo que tenía originalmente Ricardo Anaya, probablemente provenientes de los moches, de los mochos, y todavía presume pagar impuestos? Pues claro, pagando impuestos es como se lava dinero. Evidentemente y sin ninguna duda, lo que estamos viendo es un vulgar ladrón que desde el poder se robó dinero y que lo cacharon y debe de pagar sus consecuencias. Ahí está. Bueno, para que no se nos olvide quién es Ricardo Anaya, porque ahora sí, ¿no? Sale a dar clases de moral. La verdad que una hipocresía que los caracteriza. Muy bien. Con eso concluimos, queridas, queridos. Nos dio muchísimo gusto que estuvieran aquí en La Moreniza. Ha sido todo un privilegio
poder hablar sobre los avances del segundo piso y el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Muchísimas gracias a todos y no se les olvide, hay asambleas el domingo, seguimos en las asambleas seccionales, nos está yendo muy bien, así que hay que continuar en todo el país, 71,500 comités para defender la transformación. Un fuerte abrazo. Morena, 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 la esperanza de México.